Hola nuevamente a los miércoles para la igualdad. Como ustedes saben, este es un programa virtual organizado por la Dirección de Comunicación y Cultura de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Les saluda Tamara Martínez, titular de esta coordinación. Y este es el primer miércoles para la igualdad de 2021. Y qué mejor que iniciar con una conferencia magistral de nuestra tan admirada y querida doctora Marcela Lagarde y de los Ríos. Porque sin duda, los programas de igualdad, equidad y género en la arena pública y privada no serían los mismos ni en México ni en otros lugares del mundo sin sus ideas, sus propuestas, sus contribuciones y la escucha de su voz. La doctora Marcela Lagarde es etnóloga egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra y doctora en antropología por la UNAM, es doctora honoris causa por la Universidad Autónoma de Colima, ha sido profesora universitaria durante más de 40 años y fundadora de varios espacios académicos y universitarios de investigación y docencia feministas. Y reconocidísima feminista, investigadora, gestora en todo el país y varias partes del mundo. Sus trabajos han marcado líneas de acción contundentes y guías que nos orientan hacia la toma de caminos para erradicar la violencia por razones de género. Ella es colaboradora de grupos civiles y redes feministas, de centros, institutos de la mujer, de igualdad, de equidad de género y de derechos humanos de las mujeres, de sindicatos, partidos políticos, gobiernos de México, América Latina y España, así como de ONU Mujeres y otros organismos de la ONU y de cooperación internacional. Ha sido presidenta de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres. Fue diputada federal en la legislatura 59 y promovió con otras diputadas y diputados la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente en México desde el 2007, así como de la tipificación del delito de feminicidio. Fue presidenta fundadora de la Comisión Especial de Feminicidio de la Cámara de Diputados. Fue integrante del Consejo Civil Asesor de ONU Mujeres. Emitió un peritaje sobre el caso del campo algodonero de Ciudad Juárez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Consideró culpable al Estado mexicano de no garantizar el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres. Es autora de un sinnúmero de trabajos, al menos más de 100 productos, para impulsar el marco jurídico de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas, publicados por Investigadoras para la Vida y la Libertad de las Mujeres. Es autora de diversos libros de análisis feminista y publicados en México, en España y América Latina. Esperamos encontrar en esta conferencia de inicio de los miércoles para la igualdad 2021 las líneas de orientación y las coordenadas que nos donen piso sólido, que sea un punto de partida para esta etapa de nuestro quehacer universitario con perspectiva de género, donde sea la igualdad el principio que estructure a todas las personas y a todas las universitarias y universitarios, que nos conlleve a comprender primero que el punto de partida es ver la desigualdad de género y las acciones y las creencias que marcan esta desigualdad de circunstancias y sobre todo que conllevan a la violencia en todos sus matices. Por ello, practicar la igualdad es impulsar en todas las líneas de conocimiento la eliminación de prejuicios de género. Es practicar a título personal y comunitario acciones éticas que eliminen la violencia. Es prioridad seguir reflexionando y tomar conciencia sobre todo ello. Les dejo con la doctora Marcela Lagarde, a quien agradecemos el compartirnos de sus conocimientos, de sus experiencias y su compromiso por la lucha de una vida libre de violencia contra las mujeres. Muchas gracias también por su compromiso con la Universidad Nacional Autónoma de México. Que la disfruten. Muchas gracias y buenos días. Espero que la conferencia pueda plantear una visión general indispensable para poder pensar con perspectiva de género. Ese es mi objetivo. Y mi segundo objetivo, o a la par, está que ustedes puedan plantear dudas, preguntas,
aclaraciones después de que yo haga mi primera intervención, de tal manera que luego podamos recoger esas preguntas o comentarios y que yo pueda devolverles a ustedes sus respuestas o su búsqueda o decir por dónde podemos continuar. Bueno, lo que hoy está muy más o menos normalizado en la universidad, que incluso tiene ya un tejido, una red institucional de género, que es a la que pertenecen este esfuerzo que están haciendo ustedes hoy aquí. Esa política universitaria no es muy antigua, al contrario, me parece que es demasiado reciente, pero qué bueno que ya tengamos una perspectiva organizacional para poder impulsar acciones efectivamente concretas hacia la igualdad entre mujeres y hombres, entre universitarias y universitarios, y desde luego como igualdad, como un principio estructurador de toda la participación de las personas en la universidad de nuestros días. Pero antes no era así. A mí me tocó ser parte de generaciones que hicimos esfuerzos enormes porque por lo menos hubiera un seminario que hablara sobre la mujer, así se decía antes, un seminario sobre la mujer, como hizo, por ejemplo, Rosario Castellanos en los años 60, y que ella era una destacadísima universitaria, destacada por la literatura, pero nosotros la referimos aquí por su perspectiva de igualdad y su necesidad como universitaria de enseñar acerca de la condición de género, diríamos ahora, de la mujer y de las mujeres, para que hubiera cambios de mentalidades y para que hubiera un avance del pensamiento crítico en relación con la enorme desigualdad de género imperante en la sociedad mexicana, en el mundo también, en grados distintos, pero también en la universidad. Y Rosario Castellanos, la pueden leer, tuvo varias incursiones en ese sentido, con sus seminarios, con sus artículos. Fue una lectora y una introductora del pensamiento de Simone de Beauvoir. El texto más importante que yo haya conocido sobre el segundo sexo de Simone de Beauvoir se lo debemos a Rosario Castellanos, quien en sus textos tiene un análisis interesantísimo sobre el aporte de Simone de Beauvoir a la cultura contemporánea. Entonces, me voy hasta el pasado, los 60, para plantear esa, esa necesidad de abrirse a otra relación entre universitarios y luego abrir la universidad para las mujeres y luego abrir la universidad en igualdad de condiciones. Ha sido un arduo proceso. Pasó por grupos de, digamos que en sí mismos se convirtieron en núcleos de formación en feminismo en nuestra universidad. Pequeños grupos, seminarios, materias, cursos, muchas veces optativos en el área de ciencias sociales y filosofía
y Humanidades, y allí poco a poco fuimos formando estudiantes, fueron haciendo tesis y fueron participando en investigaciones sobre esta llevada y traída condición de la mujer, o también la discriminación de la mujer. Así se hablaba entonces, con un rotundo abstracto de la mujer, y durante el proceso que hemos dado, hemos ido cambiando ese lenguaje y hoy hablamos de las mujeres para significar, además de que la S es plural, de varias mujeres, y luego ya sabemos que somos muchas, y luego que somos la mayoría, y luego eh, hay una relativa indicación de muchísimas mujeres en la actualidad, pero también de la S en nuestro idioma, que es una S de diversidad, de no homogeneidad. Y planteamos que las mujeres vivimos nuestra condición de género de acuerdo con el entorno social, la época, la sociedad en la que vivimos, pero también de acuerdo con el estamento de clase al que pertenecemos u otros estamentos que hay en la sociedad, como puede ser la etnia, pero también la edad es una clave que nos hace diversas. No somos idénticas las mujeres, pero hay ideologías dominantes que han insistido durante mucho tiempo en normalizar un tipo de condición de género de las mujeres como si fuera natural, como si fuera producto de la naturaleza y no, como hoy sabemos, que es producto de la sociedad. Entonces, hablamos de las mujeres, introducimos el concepto de diversidad para aprender esa diferencia debida a la clase, la edad, la etnia, las diversas capacidades y discapacidades físicas y mentales, y desde luego también las condiciones biográficas particulares de cada mujer eh, pueden ser percibidas, analizadas con esta diversidad. Con los años, esos seminarios poquitos que había, esos esfuerzos, esos foros que fuimos haciendo, no solamente plantearon el tema de la condición de la mujer, sino que plantearon ya después a las mujeres, por ejemplo, cuando se creó el frente, un frente de activistas político en los años 50 en México, en el que participaron de manera destacada famosísimas y entrañables mujeres artistas famosas del entorno de la izquierda en México y que formaron el Frente Nacional por la Liberación de la Mujer. En este frente participaron, por ejemplo, Frida Kahlo, participó María Jesús Izquierdo, participó Nahui Olin y todo ese conjunto de mujeres de izquierda en esa época en nuestro país. Entonces, tener un pensamiento progresista sobre la condición de la mujer y de las mujeres requería una base ideológica que era en general de izquierda. La gente progresista de género era de izquierda. Y en la universidad pasó lo mismo. Yo soy parte
de las primeras generaciones que accedimos de manera masiva a la educación superior y a la educación media superior. Yo fui preparatoriana de la UNAM, de la Prepa 6 de Coyoacán, y allí era un espacio mixto. Ojo, ahí van específicamente conceptos claves. El espacio en el que yo estudié era mixto. Habíamos mujeres y hombres, pero no nos dábamos mucha cuenta de que no era un espacio igualitario. Confundíamos o creíamos entonces que la igualdad era mixtura, que la mixtura era igualdad. Y sabemos que no, que hemos tardado años para convencernos y convencer a otras y a otros de la enorme desigualdad que hay todavía hoy entre personas en nuestro país por razón de género, pero también en nuestras instituciones progresistas, como puede suceder con las instituciones educativas cuya materia requiere una visión de inclusión de todas las personas y también requiere una visión crítica frente a quienes legitiman la desigualdad. Entonces, para trabajar a favor de la igualdad en nuestra universidad, que es lo que hacemos todas y todos aquí, y muchas otras en en las universidades públicas de nuestro país, en la ANUYES, la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior y de Investigación. Esta también es una institución progresista que impulsa ahora, como nunca antes, una política de igualdad. Entonces, para poder trabajar a favor de la igualdad, es necesario tener conciencia de la desigualdad. Así es, si no somos conscientes en qué consiste la desigualdad y por qué hay desigualdad de género, entonces con mucha dificultad podremos participar. Entonces, un primer concepto es el concepto de desigualdad, que está basado, como ha planteado instituciones internacionales, está basado en la discriminación por razón de género que prevalece en sociedades patriarcales en el mundo global contemporáneo. Ya hay una historia milenaria de la desigualdad, pero lo importante para nosotros ahora es que continúa habiendo desigualdades y aunque no lo creamos, aún ahora eh, surgen formas nuevas de desigualdad y discriminación contra las mujeres y las niñas. Entonces, lo primero es una conciencia de que no accedemos de la misma manera las mujeres y los hombres a los recursos, tampoco tenemos las mismas oportunidades, a veces aparentemente sí, pero son oportunidades formales o son parciales y hay discriminación en la estancia de las mujeres en la universidad en relación con los hombres, colegas, compañeros, profesores, investigadores. Las mujeres estamos en condiciones de desigualdad por ser mujeres. Y aunque en la mayor parte de la universidad no se esgrimen razones o argumentos discriminatorios, muchas veces subyacen y orientan conductas políticas, programas o incluso hacen que seamos sordos a la perspectiva de género, que seamos ciegas
y no miremos en el mundo esa enorme discriminación específica, además de la desigualdad entre mujeres y hombres. Esta desigualdad es, decimos, estructural, forma parte de los mecanismos de reproducción social, mantener ese grado importante de desigualdad entre mujeres y hombres. Con el discurso, sobre todo en instituciones progresistas, el discurso de que hay igualdad, pero a lo mejor algo no funciona. Lo que no se ve es lo estructural de la desigualdad. En cambio, nosotros en este programa, en estas instancias para promover la igualdad, sí reconocemos que hay una enorme desigualdad en todos los estratos sociales, en todas las condiciones económicas y sociales, en todas las condiciones de la persona que articulan su vida. Y esto, la universidad, si no actúa para eliminarlo, si lo deja pasar, está siendo cómplice de esa perspectiva y de esa política de desigualdad entre mujeres y hombres. Más aún, hay gente que piensa que sí reconoce que hay desigualdad y que las mujeres tenemos el derecho a la igualdad, es un derecho fundamental, piensan que eso es muy subversivo y que no están de acuerdo en promover ideas de este tipo. Pero quiero decirles que en nuestro país esta igualdad es constitucional, es jurídica, es legal también y tiene un conjunto de normas para poder desarrollarse y para poder impulsar una relación equitativa y justa entre mujeres y hombres por género. Entonces, voy a regresar para poder comprender esta igualdad. Ya tenemos que haber reconocido la desigualdad. Segundo, tenemos que tener una interpretación científica sobre las causas de esta desigualdad y también los mecanismos para eliminarla. La Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, se conoce por sus siglas en inglés. La CEDAW plantea que es posible y urgente eliminar la desigualdad de género entre mujeres y hombres. Y bueno, este organismo internacional de la ONU lleva décadas impulsando la igualdad como un principio de organización social y de la cultura que sea vigente en todo el mundo. Y saber que en el mundo hay una relación entre democracia, desarrollo e igualdad de género. Los países más igualitarios desde un punto de vista socioeconómico, desde el punto de vista de los grupos y las categorías de clase social, por ejemplo, esa igualdad favorece la igualdad entre mujeres y hombres. Hay menor desigualdad en los países más desarrollados socioeconómicamente y donde también se disminuyen otras brechas de desigualdad entre las personas. Entonces, el modelo de desarrollo social contiene una construcción de la condición de género de las personas.
Si queremos cambiar esas particularidades, tenemos que intervenir en el desarrollo integral de la sociedad para conducir acciones que eliminen estas brechas y que eliminen las desigualdades. Entonces, entre mujeres y hombres hay desigualdad, la que llamamos de género, que es la que se atribuye a nuestra condición sexual diferente y a nuestra condición de género, o sea, al conjunto de atributos que la sociedad nos asigna a mujeres y hombres por el solo hecho de ser mujeres u hombres. A las mujeres en las sociedades más patriarcales se excluye de las posiciones de toma de decisiones, de las posiciones jerárquicas, de las posiciones públicas en la sociedad. Y muchas veces las sociedades más patriarcales excluyen a las mujeres de lo público como género y las confinan en espacios privados con formas de comprensión del mundo particulares, con creencias en que la desigualdad es natural o que Dios quiso la desigualdad. Muchas veces las religiones han acompañado la formación social de género y han permitido y han impulsado que se reproduzcan estereotipos de género muy tradicionales y o tradicionales. Entonces, un apunte es que los cambios de género se han suscitado también como parte de cambios en los paradigmas socioeconómicos y todos los hechos sociales del mundo simbran la relación entre los géneros y decir que las personas, mujeres y hombres que tienen una conciencia crítica de género pueden ser conscientes de cómo se oprime a las mujeres y también cómo se puede caminar hacia la igualdad entre mujeres y hombres. Un concepto clave que debemos comprender es que la igualdad no significa identidad, significa que haya una igualdad frente a la ley, ante la ley, que la ley sea igual para mujeres y hombres y que haya condiciones favorables para la incorporación de las mujeres en condiciones de igualdad en ámbitos sociales, en la economía, en la política, en la cultura y desde luego en las leyes, las normas y los preceptos. La igualdad entonces es ante la ley, no es que queremos volvernos como los hombres, no se trata de eso. Precisamente los movimientos de mujeres feministas en su mayor parte lo que han planteado es una crítica al poder patriarcal monopolizado por los hombres, personificado por hombres en una sociedad supremacista y han planteado una crítica a ese tipo de poder. Es un poder de dominio, es un poder de expropiación, es un poder de mando, es un poder de control. Ese conjunto de características del poder patriarcal lo conocemos, por ejemplo, con Foucault como poder de dominio, así lo llama Foucault, y así lo llamaron otras teóricas del
feminismo que han hecho la crítica de los poderes patriarcales para poder construir una visión hacia la igualdad entre mujeres y hombres. Segundo, la eliminación de la desigualdad es considerada fundamental para eliminar esos mecanismos de opresión basados en la exclusión, por ejemplo, del espacio del conocimiento. Todavía hoy tenemos que hacer programas para incorporar a más mujeres en áreas del conocimiento científico de las que estaban ausentes, porque eso se convirtió en una tradición y se convirtió en una creencia en que ciertos tipos de disciplinas del conocimiento no son para las mujeres, por ejemplo, y hay que remontar esa creencia, es un prejuicio en la actualidad, y crear condiciones para que las mujeres puedan ir a todos los espacios del conocimiento y producir conocimiento válido en los espacios científicos, filosóficos, teológicos, en cualquier espacio del saber y del conocimiento. La discriminación está basada en prejuicios sexistas, decimos nosotras. Son prejuicios que hacen depender del sexo de las personas, carencias, condiciones negativas, faltas, discapacidades, incapacidades, y entonces se hace creer a través de ideologías que las mujeres no somos aptas para el conocimiento, para la vida pública, para los asuntos de interés general y colectivo, que no somos buenas, que somos incapaces para la política y que por lo tanto la política no tiene que estar abierta a las mujeres. Fíjense, para poner un ejemplo, cómo en la actualidad, que estamos ya en el inicio de un proceso electoral de miles de personas que van a cambiar de cargo, se van a cambiar cargos en nuestro país a través de elecciones. Bueno, pues es tan fuerte la oposición, incluso dentro de los partidos políticos, a que las mujeres participen como mujeres, por ser mujeres, tomando en cuenta su condición, pero también que las mujeres participemos para ser electas y para votar, o sea, para el conjunto de actividades políticas electorales. Pero ha sido necesario crear leyes para que esto se vuelva obligatorio, porque si se deja a la libertad de cada organismo político, muchas veces no presentan candidatas mujeres, y o si presentan candidatas mujeres y estas ganan, ha habido ocasiones en que esas mujeres, al tomar posesión de su cargo como diputadas locales o federales, en ese momento piden un permiso, se ausentan para que entre su suplente de partido, que generalmente es un hombre. Pues hemos tenido que cambiar la legislación electoral para asegurar que la suplencia de una mujer en política siempre la realice otra mujer, para impedir que haya este tráfico de curules por género, porque si no se hace con ese cuidado, muchas veces habrá trampas. Y los partidos han preferido también en el pasado pagar alguna
digamos, un dinero que se les cobra por cometer este tipo de improperios, prefieren pagar multa que presentar mujeres a los cargos. Pues en estas elecciones, por primera vez, va a haber, además de esa participación aclarada con igualdad, una participación paritaria. O sea, hemos sumado el principio de paridad al principio de participación igualitaria para que en todas las cargos, en todas las elecciones haya esa paridad y sean 50% mujeres y 50% hombres. Estoy segura y para eso y lo hemos impulsado, que como nunca en estas elecciones van a haber muchísimas mujeres electas por primera vez en la historia en nuestro país, ya no solo en un lugar pequeño, sino en todas las elecciones en este tiempo de aquí a junio del año que entra, vamos a llevar a la práctica el principio igualitario de paridad. Y van a ver cómo cambia el panorama cuando hay mitad de mujeres y mitad de hombres. Y es posible, además, que en esas mitades haya mucho más personas, mujeres y hombres, a favor de la igualdad, además de ser, en el caso de las mujeres, mujeres y cumplir con el género, también está una visión progresista sobre la eliminación de la desigualdad y la discriminación para contribuir hoy en este siglo, en este año, en este momento, a la igualdad con lo que podemos aportar. También nos proponemos, de acuerdo con la Convención Belém do Pará, lograr erradicar de las relaciones entre mujeres y hombres la violencia como recurso masculino supremacista contra las mujeres. Vivimos en un país extremadamente violento contra mujeres y niñas y desde luego que con el uso de la violencia como recurso de dominio de los hombres contra las mujeres. Es más, como un principio la violencia para mantener en reproducción esas condiciones de oprobio para las mujeres. La violencia genera miedo y busca lograr que las mujeres tengamos miedo a participar, miedo a cambiar las reglas de la convivencia, y piensen ahora en la pandemia, cómo hemos tenido que ir cambiando las reglas de convivencia, los roles de género, la condición de género masculina y femenina para poder satisfacer de otra manera la división hogareña del trabajo y la división social del trabajo, digamos, en toda la sociedad. Hay cambios muy importantes. Por ejemplo, el confinamiento hace convivir todo el día y la noche en el espacio doméstico familiar a personas que antes no convivían tantas horas juntas. Y luego están también las niñas y los niños que requieren apoyos didácticos, pedagógicos, y entonces los adultos, las adultas, las madres cuando hay madre, los padres cuando hay
padres, los adultos en general, tienen que apoyar la educación, pero ya no en las aulas, sino en sus casas convertidas en aulas. No pueden salir a trabajar a menos que su trabajo sea urgente, sea necesario, sea indispensable. Y han tenido que cambiar y aprender a trabajar desde casa, como estamos haciendo todas las personas en esta sesión. Y estamos haciendo un trabajo desde nuestra casa, pero que es trabajo público. Fíjense el cambio que le dimos a la organización social del trabajo y por lo menos por lo que sabemos, lo que hemos ido evaluando, lo hemos conseguido en gran medida, pues aportando paciencia, aprendiendo a usar los recursos virtuales y aprendiendo a trabajar, a convivir sin presencia y sí con una presencia imaginaria porque nos tenemos solo en imagen y sonido. Y ahí estamos. Y hemos debido aprender a no ir a espacios, a reuniones, a no trasladarnos en el metro, en los autobuses, por temor al contagio. Tenemos que parar la pandemia y para eso hay que modificar quién se hace cargo de qué, quién se ocupa de qué en la casa. Muchos hombres en este confinamiento han llegado porque estaban muy ausentes en la vida cotidiana, pero al estar confinados tienen que tomar acuerdos con las otras personas que conviven, tienen que ponerse a actividades con un reparto justo, tienen que ver quién sale por víveres, quién atiende a las personas enfermas, a adultos mayores, a personas con discapacidades diversas. Todo eso se está moviendo ahorita, estamos aprendiendo a hacer de manera distinta este orden del trabajo. Eh, Perdónenme, pero me sonó el teléfono porque no lo puse en silencio. Discúlpenme. Bueno, espero que ya no me llamen. Bueno, estaba con la pandemia y aquí me quiero detener que la pandemia, desde que empezó, hubo rápidamente una asociación mental entre violencia de género y pandemia amenazante globalmente en el mundo entero. Y se ha dicho así en diversos países que cuando sobrevino la pandemia, la del coronavirus, en nuestro país ya había una pandemia, que era la pandemia de violencia. Violencias de todo tipo, violencias delictivas, violencias del llamado crimen organizado, violencias ligadas al narcotráfico, violencias ligadas al tráfico de personas, de mujeres, de niñas, niños, adolescentes, con fines de explotación sexual y de explotación laboral en México, por ejemplo, en América Latina, en todos nuestros países, hay esta pandemia de violencias de orígenes diversos. En algunos países de América Latina todavía son, por ejemplo, violencias entre fuerzas residuales, revolucionarias, guerrilleras o entre narcotraficantes o traficantes de personas. Por ejemplo, y en México, quiero recordarles, me tocó vivirlo a mí personalmente a partir del siglo XX,
hemos identificado y reconocido la violencia que se hace contra las mujeres y las niñas. Una violencia que a veces ha sido llamada machista, otras veces ha sido llamada violencia familiar, tiene diversos nombres, pero en México la identificamos porque hicimos una magna investigación científica sobre las violencias contra mujeres y niñas, las violencias por razón de género, porque hubo un grave incremento de crímenes violentos contra mujeres por ejemplo, 1996. Recuerdo haber ido a Ciudad Juárez, convocada por la fiscal del caso del feminicidio en Ciudad Juárez, para que yo pudiera aclararles como antropóloga a qué se debía esa violencia brutal, cruel, dañina contra mujeres. Y fui, y yo les dije, porque lo aprendí de una autora formidable que se llama Diana Russell, aprendí que había esa violencia misógina contra mujeres y niñas. Ahí les presento el libro en el que me inspiré. Es una antología científica, producto de investigación sobre el feminicidio en diversos países del mundo. Y entonces ahí aprendí que es una violencia incubada con mucho odio, que hay misoginia social, que se promueve una descalificación de las mujeres, se promueve una desconfianza sobre las mujeres, se promueve también discriminación contra mujeres a través de violencia. Y este concepto de feminicidio vino a aclararnos muchas cosas. Sí, en efecto, son crímenes misóginos, crímenes de odio, le llama Diana Russell, la autora de esta antología maravillosa y de este impulso a una teoría política de género. Es decir, decimos que es una teoría política porque trata de las relaciones de poder entre los géneros. Y de acuerdo con autoras clásicas como Kate Millett o la misma Simone de Beauvoir, se trata de una dominación sobre las mujeres, una violencia a través de la violencia, pero también en el patriarcado, que es el nombre que lleva esta sociedad por su marca de género, patriarcado, que quiere decir que es un sistema, es un orden social de dominación de los hombres por su género, pueden dominar y ejercer supremacía y pueden ejercer violencia contra otros hombres en primerísimo lugar, y luego todos los hombres pueden ejercer violencia contra todas las mujeres en distintos grados, tipos, modalidades. Y bueno, hicimos una investigación científica, está publicada, son 14 tomos y se llama sobre violencia feminicida en la República Mexicana. Esos 14 tomos dan cuenta de cómo se gesta la violencia feminicida contra mujeres y niñas, cuáles son sus determinantes, cuáles son sus causas y cómo entender la violencia, explicarla para poder eliminarla. Y
la Convención Belém do Pará le consideró que es una violencia no natural, que es una violencia que tiene causas sociales, sexuales, económicas, culturales, políticas, y que esta violencia se ejerce así de hombres contra hombres, de hombres todos contra mujeres en cualquier espacio. Es posible que haya violencia. En México, en muchísimos lugares de nuestro país, las mujeres no estamos seguras. No tenemos seguridad en la movilidad, no tenemos seguridad para transportarnos. Bueno, en la Ciudad de México incluso se ha llegado a tener medidas de acción afirmativa como tener vagones del metro solo para mujeres, niñas, niños, para evitar la violencia sexual, particularmente que se da en este tipo de transporte. Han debido colocar una policía específica en el metro. Ahora hay ministerios públicos en algunas estaciones del metro para poder hacer denuncias. Y desde luego hay toda una movilización para bloquear cualquier tipo de violencia contra mujeres. Pero las mujeres tampoco estamos seguras en la casa. La mayor parte de las violencias las vivimos las mujeres en los hogares. Allí es donde agresores familiares, cónyuges, hijos ejercen violencia contra mujeres. Los padres, los padrastros, los novios, los amantes, las parejas, los esposos o los ex de todo tipo ejercen violencia en ese espacio doméstico, en ese espacio intrafamiliar a veces, pero también violencia pública, violencia política. Las mujeres que hacen política reportan ser víctimas de inusuales formas de violencia que se aplican sobre todo a mujeres para amedrentarlas en su perspectiva profesional, política, en su dedicación activista y cómo son amedrentadas, incluso cómo en México han habido feminicidios políticos contra mujeres, por ejemplo, alcaldesas que han sido asesinadas con alevosía y ventaja para sacarlas del escenario político y lograr derrotarlas cuando no han podido incorporarlas o asumir que hagan política, que participen en elecciones, en gobiernos. Ahora va a haber cambios de gobernadoras, de gobernadores, y vamos a ver cuántas denuncias hay de violación a los derechos políticos. También van a cambiar diputadas, diputados, senadores, y vamos a tener allí que hacer un gran esfuerzo para prevenir la violencia política contra mujeres. Pero es parte de la violencia de género que ejercen hombres supremacistas. Entonces, resumo, la violencia de género se realiza por parte de supremacistas y se realiza en primer lugar entre hombres. Los hombres viven violentando el escenario público, viven violentando el espacio deportivo, violentan el espacio de circulación en el ámbito público, violentan el espacio doméstico que debería ser un espacio de seguridad para la vida, para mujeres,
niñas, niños, adolescentes, para todo el mundo, y muchas veces es el espacio terrible de una violencia que para muchos no tiene nombre, que es producto, piensan, de abuso, y quiero decir, no es abuso, es violencia. Abuso sería si por ley alguienes tuvieran el derecho a violentar y se les pasó la mano, violentaron en exceso, abusaron de su, abusaron de su condición. Perdónenme, pero no pude apagarlo. Bueno, entonces, mucha gente cree que se trata de abusos, pero también lo atribuyen por ideologías diversas al uso de alcohol, al uso de drogas de todo tipo, desde marihuana hasta crack y cocaína y todo tipo de drogas, y no lo perciben como parte generada en la condición de género, sino que piensan que es porque tomaron en exceso, porque los hicieron enojar. Siempre los hombres quedan exculpados. Y fíjense, un drama terrible en nuestro país es la ausencia de justicia en razón de género. Se han hecho miles de denuncias y miles de denuncias no han sido resueltas, no ha habido el amparo de la ley, ni ha habido justicia para las mujeres que han sido violentadas, y los hombres viven con una enorme tolerancia a su violencia. La sociedad es muy laxa, permite a los hombres muchas expresiones de violencia, violencia continua, rispidez, crespación, forma violenta de enfrentar conflictos, de enfrentar convivencia, de ir al trabajo, de proponer soluciones. Hay una tendencia social a la violencia masculina y además a la impunidad. México se caracteriza por una enorme impunidad social frente a la violencia de género, y se caracteriza por una enorme impunidad de las instituciones del Estado. Imagínense cómo será el problema que muchas veces en el espacio inmediato no hay acogimiento a la ley, a la justicia. Nuestra universidad, por ejemplo, otras universidades han sido escenarios de violencia contra mujeres y jóvenes. Y incluso ha habido feminicidios en nuestros espacios, en nuestro campus universitario. Ha habido casos emblemáticos como el caso de Lesbi, que fue víctima de feminicidio en la universidad. Pasado el feminicidio, la universidad se organiza, hace foros de consulta, investigación, y va elaborando una política para eliminar la violencia contra mujeres en el campus universitario, pero también para eliminar toda violencia supremacista de género, misógina, machista, y desde luego para eliminar la incidencia terrible de inseguridad que vivimos en los espacios, aún en espacios del saber como es la universidad. Y hoy tenemos una política para prevenir
la violencia en la universidad. Espacios como los de ustedes tienen un papel central que jugar para impulsar la perspectiva de género en el cumplimiento de esta política para eliminar la discriminación, por un lado, y al mismo tiempo eliminar la violencia contra mujeres y niñas. Pero la universidad ha entendido muy bien. Se trata de que la violencia no llega porque sí, sino que se produce en las condiciones propias de la organización social de género. Y segundo, que la violencia surge de la desigualdad. Si queremos erradicar la violencia, tenemos que erradicar la desigualdad. Todas las medidas equitativas son valiosas. Toda participación consciente de universitarias y universitarios en este aprendizaje de la perspectiva de género es necesarísima para que cada quien sepa en el marco de la política de género de la universidad qué le toca hacer, qué le toca impulsar, cuál es su papel activo y no pasivo, no resistente, entre promotores, entre dirigentes académicos, administrativos, universitarios, entre universitarios hay misoginia y hay discriminación contra las mujeres. Y por tanto es preciso que haya una política de igualdad que se vaya cumpliendo en sus términos. Debemos tener mecanismos de evaluación, de seguimiento de la política de género universitaria. Tenemos que impulsar todas las perspectivas del conocimiento que contribuyen a eliminar prejuicios. Tenemos que difundir visiones igualitarias del mundo. Por cierto, quiero recordar aquí, ya he recordado a tres grandes feministas, hablé de Simone de Beauvoir, recordé a Diana Russell, hablé de Rosario Castellanos y ahora quiero hablar de un hombre, un gran intelectual, tal vez el último que queda vivo de los grandes pensadores histórico-críticos del siglo XX. Se llama Edgar Morin. Edgar Morin se escribe. Morin. Lo pueden encontrar en internet. Es un gran pensador de la corriente crítica, del pensamiento crítico, con Habermas y con todos los otros histórico-críticos. Recuerden también a Foucault, a Derrida y bueno, Lévi-Strauss, que fue un gran antropólogo y pensador estructuralista, pero que también fue, como los demás, feminista. Todos ellos y ellas han sido feministas. Edgar Morin no ha muerto en la pandemia, está vivo y dice que nos tenemos que preparar para vivir en la incertidumbre, en aquello incierto, que la pandemia lo que está haciendo con los cambios que ha producido, con el sufrimiento, con el dolor, con la transformación social que está generando, es creadora la pandemia de incertidumbre. Entonces, tenemos que promover certezas, certezas.
Decía nuestra compañera que tenemos que trabajar para hacer propuestas concretas y tener objetivos realizables y puntuales. Eso me parece que es promover la certeza. Y de certeza espero que nuestra acción universitaria contribuya al bienestar, porque tiene que trabajar con eliminar oprobios y también contribuya a realizar la promoción de una cultura renovada, una cultura que trabaja por el bienestar, por la salud. Si no nos queda claro ahora que la salud es el indicador de género más importante, de acuerdo con Naciones Unidas, de acuerdo con el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el bienestar, el desarrollo humano tiene 3 ejes fundamentales: el eje de la salud, el eje de la salud, el eje de la educación, educación para, educación compleja, profunda, educación y formación, y se plantea el desarrollo humano sustentable, también basado en el ingreso producto del trabajo. O sea, trabajo, educación, ingreso y salud son los ejes del desarrollo humano sustentable, y si lo incorporamos con perspectiva de género, tendremos las claves fundamentales que hemos ido construyendo desde la segunda mitad del siglo XX hasta ahora. Llevamos todo ese tiempo generando crítica social, conocimientos nuevos, teorías, perspectivas, como ha hecho Edgar Morin, que es autor de una teoría muy interesante, que es la teoría de la complejidad. En realidad es una teoría ligada a la epistemología contemporánea crítica, que permite pensar de manera compleja ante fenómenos complejos. Necesitamos comprender esta complejidad para analizar con perspectiva de género, porque el género es complejo, porque tiene diversas causas, porque se reproduce de diversas maneras, porque tiene teorías, disciplinas científicas, áreas del conocimiento complejas. Entonces, nosotros, como universitarias y universitarios, tenemos que difundir una visión compleja sobre la perspectiva de género aplicada a nuestro ámbito de referencia, a nuestro ámbito de quehacer científico. Yo siempre pienso que tenemos que entender que las universidades, los institutos de investigación científica reconocidos en nuestro país están obligados a hacer aportes a la perspectiva de género y usar la perspectiva de género en las acciones universitarias, porque la universidad no es un taller con máquinas, no es un aeródromo, no es un estadio solamente, es un conjunto de instancias del conocimiento, del saber, de la educación, la investigación. Y es en función de todo eso
que tiene que aportar. A nosotros, afuera de la universidad, nos piden formación en género, capacitación en género, en instancias del gobierno, en instancias de grupos sociales y económicos. Quieren respuestas universitarias, académicas, a los grandes problemas de género. Y la universidad tiene que cumplir con ese compromiso social y tiene que llevar a las aulas también esta visión basada en esta crítica política feminista a la dominación patriarcal en la sociedad y en la cultura. Ese sería, digamos, el fundamento de la perspectiva de género y de ese conjunto de categorías que configuran esta visión hacia la igualdad y esta visión de equidad, también la visión de diferencia. Somos diferentes entre todas y todos, somos diferentes y eso requiere que comprendamos las necesidades diferentes y comprendamos también para poder evitar cualquier tipo de discriminación y violencia basada en la diferencia sexual y de género. Bueno, yo quisiera simplemente traer aquí a Edgar Morán para que lo lean en la complejidad, pero también en la indignación. Edgar Morán fue de los indignados de hace unos 5 años cuando irrumpieron movimientos de indignados en el mundo. Edgar Morán es uno de estos indignados que siempre ha aportado y ha contribuido desde una perspectiva de género. Entonces pueden leerlo como un teórico de la complejidad, pero también como un hombre feminista en su pensamiento, en su ideología y en sus aportes. Y bueno, yo quisiera dejarlo aquí para que me devuelvan si tienen algún concepto, alguna categoría que quieren que explique, con mucho gusto.